Gracias a Dios porque cada día podemos tener estos momentos para estar en la presencia de Dios, orar y tener un momento también con la palabra del Señor. Bueno, quiero que iniciemos los lunes con la ayuda del Señor. Vamos a iniciar un estudio de la carta a los romanos. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Esta es una carta entre las que escribió el apóstol Pablo, muy importante, en las cuales están realmente los fundamentos de nuestra salvación, todas aquellas cosas que la Biblia nos enseña, los efectos que tuvo la cruz del Calvario, la muerte de Cristo en la cruz, la experiencia verdadera de la salvación. Es una carta que nos muestra el plan de Dios para la raza humana, totalmente, sean judíos o sean gentiles, y que nos enseña realmente cómo hace Dios realmente para cambiar el estado del hombre pecador a un hombre justificado totalmente en la presencia de Dios. Cómo es este proceso, y nos enseña a nosotros de una manera muy clara lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cómo nos afecta a nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la carta a los romanos es una carta que todo creyente debemos estudiar, debemos leer y pedirle a Dios que nos ayude a entender, porque realmente hay cosas, como escribe el apóstol Pedro, que hay cosas difíciles de entender, pero debemos pedirle a Dios que siempre nos ayude, nos dé revelación para poder entender esta palabra que tenemos aquí. Entonces vamos a estudiar con la ayuda de Dios la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene como base un texto del Antiguo Testamento, que es la base de otras cartas también, y es Habacuc 2:4, un texto que todos conocemos, y dice aquí que aquel cuya alma no es justa se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces esta palabra aquí, el justo por la fe vivirá, es la palabra o la frase que toma el apóstol Pablo para exponer la doctrina que nos enseña en la carta a los romanos. Y el tema básico de esta carta es la justificación por la fe en el Señor Jesucristo. En toda la carta a los romanos, la palabra justicia, justificación, justificados está por toda la carta de principio a fin, y nos muestra muy claramente que este es el tema. Hay tres cartas en el Nuevo Testamento que tienen como base este texto de Habacuc 2:4. Primero está aquí Romanos, la carta a los romanos, está también la carta a los Gálatas y está también la carta a los Hebreos. Pero cada uno nos muestra a nosotros un enfoque diferente. Podemos decirlo de esta manera. La carta a los romanos toma la primera frase para decirnos a nosotros el justo. ¿Quién es aquella persona realmente justa delante de Dios? ¿Cómo llega el hombre a ser justo en la presencia de Dios, siendo que el hombre es por naturaleza injusto y pecador? Y nos enseña que la llave para tener relación con Dios es tener un carácter recto, ser justo. Pero esto no existe en el ser humano. Entonces, ¿cómo hace Dios para que el hombre esté en un estado de justicia? Esto es lo que nos enseña la carta a los romanos. Cómo nos muestra una humanidad totalmente pecadora, apartada de Dios, y cómo Dios puede hacer para hacer que ese hombre pecador sea restaurado en la presencia de Dios y sea declarado justo en la presencia de Dios. La carta a los Gálatas nos muestra otro aspecto, y es el aspecto como de la fe. Nos enseña que la fe está opuesta al sistema de obras, que es la ley. Y ahí hay una explicación muy clara en la carta a los Gálatas acerca de la ley en oposición a la fe. Y explica que si la ley no salva, ¿para qué se dio entonces? Y se explica esto en la carta a los Gálatas y muestra que la fe es totalmente opuesta
a la ley, porque la ley es un sistema de obras, pero Dios salva al hombre por gracia y éste la recibe solamente por la fe. Entonces lo que está centrado en la carta de los Gálatas es explicar por qué Dios dio la ley y qué función cumple. Y nos enseña el peligro de volver atrás a ese sistema de comenzar a guardar días de reposo, festividades, el sistema de la circuncisión, volver a todo ese sistema, el cual Pablo explica ahí en la carta a los Gálatas, que los que empiezan a justificarse por la ley han caído de la gracia. Y el que cae de la gracia, pues es imposible que sea salvo, porque solamente podemos ser salvos por la gracia de Dios, y esto se recibe únicamente por la fe. Esta es la explicación allí en la carta a los Gálatas. Y la carta a los Hebreos también toma este texto como base de esta doctrina, pero allí nos muestra, ya es como la última parte de esta frase de Habacuc 2:4, y allí nos dice es la vida de fe. El justo por la fe vivirá. Entonces en Romanos se centra en el justo, mostrando cómo Dios hace justo a los pecadores. La carta a los Gálatas se centra en esa parte, mostrarnos que es exclusivamente por la fe y explica el propósito de la ley. Y la carta a los Hebreos se centra en mostrar lo que es la vida de fe. Allí hay un capítulo completo, el capítulo 11, donde nos está enseñando qué es la vida de fe y nos muestra desde Abel esa cantidad de personas que vivieron antes del diluvio, los que vivieron después del diluvio, en la era después patriarcal, los que vieron la dispensación de la ley, en el tiempo de los reyes, de los jueces. Bueno, hasta el último tiempo, ya digamos el tiempo de la ley, nos muestra que todas aquellas personas alcanzaron un buen testimonio por la fe. Y se nos muestra en la carta a los Hebreos es que ya el creyente vive por realidades espirituales que no se ven. Ya no hay un templo, ya no hay un sacerdote físico. Ahora tenemos, la Biblia nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que no lo vemos ahora porque traspasó el velo, está sentado en el trono de Dios. Y también nos explica que ministra, pero no en un santuario terrenal, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, como Aarón, sino que entró en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, donde también dice la Biblia que intercede por nosotros. Entonces nos muestra un cambio ya de que todas aquellas cosas del antiguo pacto eran solamente sombras, eran figuras, eran modelos, pero que Cristo es la realidad de todas aquellas cosas. El tema principal ahí es el sacerdocio de Cristo, pero hace un contraste entre lo que fue el antiguo pacto y el nuevo pacto, enseñándonos que ahora vivimos por realidad espiritual, entonces que la vida del creyente es una vida de fe. No se guía ya por un sistema de cosas tangibles, sino que vive por las realidades eternas que aunque no se ve, pero son las cosas que son en realidad el cumplimiento de aquello que solamente era una sombra en el antiguo pacto. Esto es la carta a los Hebreos, y por eso la Biblia ya nos muestra ahí que no hay forma de ser salvos si la persona vuelve a ese sistema de sacrificios antiguos. Por eso algunos han malinterpretado el texto donde dice ahí Hebreos capítulo 10, el versículo 26, que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y cuando uno no estudia realmente de qué está hablando la carta, el escritor, qué es lo que está explicando, uno puede darle una mala interpretación a eso y hasta uno mismo dañar a otras personas, porque les quita a veces toda esperanza cuando un creyente ha pecado, y he sabido de algunos creyentes que se han hundido a veces en el sentimiento de la culpa, porque les dice, usted pecó voluntariamente, ya no queda sacrificio por sus pecados, ya no tiene posibilidad de salvación, pero es porque no han estudiado debidamente de qué es lo que está hablando allí el escritor a los Hebreos. Y ahí está haciendo un contraste entre los sacrificios tangibles que se hacían en el antiguo pacto y el único sacrificio de Cristo, que es el que nos hace salvos.
Cuando la persona abandona el sacrificio de Cristo para volverse a los rituales, esa persona no tiene posibilidad de salvación, porque la única esperanza nuestra está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el único es el que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y la persona desprecia ese sacrificio, y ahí por eso dice: el que pisoteare al Hijo de Dios tuviere por inmunda la sangre del pacto. Entonces ahí está explicando a qué se refiere ese pecado que dice la Biblia: pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, después de haber entendido claramente que lo único que nos salva es el sacrificio de Cristo. Bueno, pero esto es para dar como una introducción aquí a la carta a los romanos, y para mostrar cómo en estas tres cartas, la carta a los romanos, la carta a los gálatas y la carta a los hebreos, se fundamentan en una doctrina que realmente no es nueva, sino que tiene como base en el Antiguo Testamento. Es decir, que la salvación, la justificación, la vida de fe no comenzó ahorita con la venida de Cristo en el Nuevo Testamento, sino que tiene sus raíces desde el tiempo antiguo. La Biblia nos muestra, por eso en el capítulo 11, la carta a los hebreos, que todas aquellas personas, comenzando desde Abel, alcanzaron buen testimonio a Dios, pero fue por la fe que ellos tuvieron. Entonces, nadie ha sido salvo ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto de otra manera, sino solamente por la fe. No hay otra manera de ser salvo. El camino de la fe es el camino desde el principio. Dios siempre ha salvado al hombre por la gracia, porque nadie merece ser salvo. Y la única manera del hombre recibir esta salvación es solamente por la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Inclusive el Señor dijo en una ocasión a los judíos, hablando con ellos, Él les dijo: Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y ellos le dijeron: bueno, pero no tiene 50 años y has visto a Abraham. Ellos no entendían lo que el Señor estaba hablando, pero la Biblia nos dice que Abraham ya por la fe había anticipado lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Había anticipado, había tenido como una revelación acerca de lo que le iba a pasar cuando Cristo viniera. Vamos entonces a mirar aquí en la carta a los romanos. La carta a los romanos está dividido, o podemos hacer un bosquejo, dividirlo en varias partes para que nosotros podamos comprenderla mejor. La primera parte de la carta a los romanos se centra en demostrar que todo el mundo es culpable ante Dios y que nadie tiene excusa. Tanto judíos, gentiles, paganos, moralistas, toda clase de personas, sin distinción de nadie. La Biblia nos dice que todos hemos pecado contra Dios y que ninguna persona tiene excusa por su pecado, ninguna persona se puede justificar, porque cada clase de persona ha tenido la posibilidad y la oportunidad de recibir conocimiento de Dios, revelación de Dios en alguna manera. Cada persona ha tenido la oportunidad de conocer a Dios. Como dijo Pablo cuando estuvo predicando allá a los atenienses, dice que Dios puso los límites de las habitaciones a los seres humanos, les fijó los límites, les puso las fronteras, o sea, los dividió cada nación, cada uno en su lugar, y la Biblia dice los puso para que buscaran a Dios. Dice, para que busquemos a Dios y en alguna manera palpando lo podamos hallar. Entonces Dios puso al hombre sobre la tierra, y la Biblia dice que no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios siempre ha dado un testimonio de su poder, de su grandeza, de su divinidad, en muchas cosas que Él ha hecho, no solamente el testimonio que hay en su palabra escrita, sino a través de todas las obras que Él ha hecho. Entonces, en la primera sección de la carta a los romanos nos enseña que ninguna persona tiene excusa ante Dios y que todos los seres humanos son igualmente o somos igualmente culpables de pecado. Entonces nos muestra una humanidad completamente perdida
y necesitada de Dios, es decir, una humanidad necesitada de la justicia de Dios, una justicia que solamente viene de Dios para el hombre, que ningún ser humano tiene en la tierra. Mire, esta sección termina aquí, mirando este bosquejo acá, podemos decir que termina en el capítulo 3, comienza en el capítulo 1, el versículo 18, termina diciendo en el capítulo 3, en el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, ahí nos da como una sentencia que va cerrando esta primera parte y termina de esta manera. El versículo 23 nos dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una humanidad completa sin Dios, apartada de la gloria de Dios, de los privilegios de Dios. Un ser humano que está lejos de Dios. Dice aquí el versículo, el del capítulo 3, el versículo 9 y 10, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Conclusiones a las que va llegando esta primera parte en la carta a los romanos. Todos están bajo pecado. El versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces mire cómo va concluyendo esta primera parte, que luego vamos a ir estudiando con más detenimiento. Y hace aquí una declaración, por eso dice como está escrito, quiere decir que ya en el Antiguo Testamento Dios había declarado estas verdades, que todo el mundo está bajo pecado. Pablo lo que hace es tomar citas de una y de otra parte del Antiguo Testamento, de los Salmos, de los profetas, de varios lugares, para él cimentar esta doctrina y mostrar que todo el mundo necesita la salvación provista en Cristo y que no hay ninguna persona que pueda ser salva de otra manera. La única manera de ser justificados es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta sección aquí que va concluyendo, hay un texto aquí que dice mucho, el versículo 19 que leímos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, es decir, la ley en este caso se refiere a todo el Antiguo Testamento, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces todo lo que está escrito allí lo dice a los que están bajo la ley, pero ¿quiénes estaban bajo la ley? Bueno, el pueblo judío. Pero ¿por qué dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios? Absolutamente toda persona. Dice, toda boca se cierre, es decir, nadie tiene ninguna excusa ante Dios, nadie puede abrir su boca para discutir con Dios y decir, Señor, yo no soy pecador, yo no he hecho lo malo, o tú eres injusto al condenarme, al juzgarme. La Biblia dice, es una declaración de un juicio de Dios que se ha sentado sobre bases muy firmes, que se va declarando en estos primeros capítulos para mostrar esta sentencia. Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando uno va, vamos a decir, está buscando agua y uno va a un pozo, entonces usted quiere mirar si el agua que hay en ese pozo es buena, si usted puede consumirla, si es apto para el consumo humano. Usted toma una vasija, un balde o en fin, alguna cosa, una vasija que usted use para sacar agua de ese pozo. Entonces usted comienza a examinarla, la lleva al laboratorio, la someten a prueba, la miran allí con los aparatos que examinan, que las bacterias, los microbios, etcétera. La miran, después de pasar allí por el laboratorio y del examen, entonces llega a una conclusión. El agua que saqué en esta vasija no sirve, es mala, no se puede consumir. ¿A qué conclusión llegamos con el agua del pozo? Que es lo mismo. ¿Por qué? Porque el agua que usted tiene en esa vasija que sacó es agua del mismo pozo. Entonces no es diferente. Entonces, ¿por qué lo que dice la ley
lo dice a los que están bajo la ley, pero para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, Dios sacó aparte a un pueblo, al pueblo judío, y lo sometió a ellos bajo un sistema legal, la ley. Ellos fracasaron bajo ese sistema y demostraron que ellos no podían cumplir y demostraron que eran pecadores. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con toda la raza humana? Los judíos no son diferentes de la raza humana. Ellos son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero todos somos descendientes de Adán. Todos somos hijos de Adán. Entonces, todos sean judíos, seamos gentiles, todos somos la misma raza humana. Entonces, un pueblo que Dios apartó dio muestras de que fracasaron, que eran rebeldes, desobedientes, que no pudieron cumplir aquella ley. ¿A qué conclusión llegamos entonces con todos los seres humanos? Que somos los mismos. Entonces, todo el mundo estamos bajo el juicio de Dios porque no hay diferencia. Todos estamos en la misma condición de necesidad y de pecado delante de Dios. Entonces, lo que se va probando, lo que quiere probar en esta primera sección, aquí de la carta a los romanos, es la justicia que el ser humano necesita. El ser humano es injusto. Como dice aquí, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Cuando Dios miró sobre la tierra, esto es una parte de los Salmos, donde dice que Jehová miró sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido que buscara a Dios, y la Biblia dice que Dios no lo encontró y llegó a esta conclusión: no hay justo, no hay ni siquiera uno. Bien. Esta es la conclusión de la primera sección aquí de la carta a los romanos, que todo el mundo estamos necesitados. Ahora, cuando la Biblia dice, por ejemplo, que no hay justo y que el hombre es injusto, ¿qué quiere decir? Porque algunos dicen, no, pero yo soy justo porque yo pago mis cuentas, yo procuro siempre hacerlo bien con mi vecino, porque toman el sentido de injusticia solamente en ese aspecto, de que uno tiene que hacerlo legal con la persona. Sí, yo pago mis cuentas bancarias, yo le pago a mis obreros lo que es justo, yo le pago las cesantías, yo le pago todo, las horas extras, yo no le quito un centavo a nadie. Bueno, mire, cuando la Biblia habla de injusticia, voy a ponerles un ejemplo. Aquí en la primera carta a los Corintios, dice el capítulo 6, versículo 9, porque el problema es qué pasa con los injustos. Versículo 9, capítulo 6 de primera carta a los Corintios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Este es el problema con los injustos, que ellos no tienen derecho a entrar en el reino de Dios, porque en el reino de Dios es el reino de justicia, y el que es injusto no puede entrar allá. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es ser injusto. O sea, vivir esa clase de vida. Cualquier persona que está viviendo esa clase de vida está viviendo en injusticia. No tiene un carácter justo delante de Dios. Entonces, entendemos que la injusticia es una forma de vida, es un carácter que tiene el ser humano, su forma de conducirse, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar. Se expresa en muchas maneras en su vida. Aquí es en la carta a los Gálatas nos da una lista más larga, que la Biblia llama allí las obras de la carne, que también dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí dice la carta a los Gálatas. Vamos a leer esta parte aquí, porque ahí no solamente da una lista, sino que dice que cosas semejantes a estas también. Es decir, que la lista es más larga de lo que se menciona allí. Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, pecados que tienen que ver con la moralidad, con el cuerpo, con las relaciones humanas en cuanto al cuerpo. Idolatría, hechicerías, cosas que tienen que ver con la adoración, el adorar ídolos, la hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, todas cosas que tienen que ver con las relaciones humanas,
cómo nos conducimos con las demás personas, pleitos, peleas, enemistades, iras, disensiones. Esto es muy común en todas partes, en los hogares, en las casas, en las familias, en los matrimonios, en las empresas, en todo lugar está esa condición. Herejías, falsas doctrinas, envidias, homicidios, borracheras, orgías, bueno, excesos. Y la Biblia dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es una vida de injusticia? ¿Qué es ser injusto? Vivir en ese nivel de vida. Vivir de acuerdo a lo que la Biblia llama aquí las obras de la carne, esa naturaleza que nos dejó nuestro padre Adán cuando cayó, cuando pecó contra Dios. Entonces entró esa naturaleza que es, podemos decir, la forma de Satanás, la naturaleza que hay en él, y la inyectó en el ser humano, ese espíritu de rebeldía, de independencia de Dios, de querer vivir a su propia manera, independiente de Dios, porque realmente esa es la base de todo. El hombre recibió esa naturaleza y Adán la pasó a todos sus descendientes. Entonces, por eso, ahí en la carta al Romano más adelante, Pablo está explicando eso, que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, no solamente Adán, sino por cuanto todos pecaron. Entonces la primera sección aquí en la carta a los Romanos nos está mostrando esta condición de pecado del ser humano, pero ya se nos fue el tiempo. Entonces hoy vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor. Creo que me pasé del tiempo esta mañana. Vamos a, con la ayuda del Señor, el próximo martes vamos a continuar con el estudio de la carta a los Romanos, porque cada creyente necesitamos conocer bien los fundamentos de nuestra salvación y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, hasta aquí dejamos hoy. El Señor les bendiga. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano Alfredo. Gloria al Señor Jesucristo. El tiempo pasó tan rápido que realmente no nos dimos cuenta. Amén. Precioso, preciosa este estudio. Gloria al Señor Jesús. Sobre todo cuando estamos bien enfocados en lo que se está enseñando, estamos escribiendo, tomando notas. Qué bonito. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Pastor Alfredo Palacios, por este hermoso mensaje de esta mañana. Gloria al Señor Jesucristo.